Muy buenas noches para todos. Buenas noches al doctor Luis Miguel, a la doctora Carol, al doctor Miguel Osvaldo. Por favor, conectan sus micrófonos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todas las personas que se están conectando en este momento. Es un gusto estar acá nuevamente con ustedes y esta noche hablaremos de manejo del COVID-19 en poblaciones especiales, geriatría, pediatría y embarazo. Por favor, doctor Miguel, ¿nos comparte su pantalla? Doctor Miguel, Sí, ¿me escucha? Ya la estoy compartiendo. Ok, perfecto. ¿Me avisas cuando empezamos? Ya estamos viendo la pantalla. Muy bien, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación a este webinar de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y en representación del capítulo Santander de la ACMI y también como miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Es un gusto para mí compartir con ustedes algunos aspectos importantes sobre la enfermedad coronavirus en personas mayores. Uno que es más la carga de enfermedad y la mortalidad en pacientes octogenarios. Alrededor de los 80, 90 años vamos a tener el pico quizá más elevado de letalidad. Pero quiero que no pierdan de vista la perspectiva de que en Colombia tenemos más población de adultos mayores en casa preocupados o angustiados por la pandemia, por el gran abrumo de información que generan los medios sociales, que incluso el número de personas enfermas o infectadas. Por tanto, es nuestra tarea y responsabilidad como profesionales de la salud hacer un balance muy adecuado entre la información que entregamos, que compartimos y que suministramos, y también las estrategias de acompañamiento que realizamos a nuestros adultos mayores, tanto los de la familia, la comunidad o el lugar donde cada uno de nosotros trabaja. Recuerden ustedes que los adultos mayores que están en confinamiento y sobre todo aquellas personas que tienen trastornos neuropsiquiátricos de base, como las enfermedades demenciales, enfermedades de Parkinson, múltiples medicamentos, pueden disparar dentro del aislamiento preventivo cuadros de delirium, síntomas de ansiedad e incluso trastornos del sueño. Por tanto, esto es un reto al cual vamos enfrentándonos y modificando nuestras acciones día a día. Exigen una gran capacidad de adaptación y una de las cosas más importantes es que en la medida en que nosotros debemos facilitar aquellos trámites que desde una formulación médica, la asistencia, la orientación en una condición de salud
o la prestación de los servicios de salud en distintos escenarios como urgencias, consulta externa, hospitalización o cuidado crítico, podamos facilitarles a las personas de edad o a los cuidadores. Sabemos y hemos reconocido a lo largo de todos estos meses, hablando de COVID, de que las personas mayores presentan múltiples enfermedades coexistentes, como las enfermedades cardiovasculares, hipertensión. Doctor Miguel, perdón, lo interrumpo. Sí. No me estás proyectando la transmisión, la pantalla. ¿Me confirmas nuevamente? Ok, espérame. Ahí la volví a compartir. Sí. ¿Ya? Ya, ahora sí. Listo, perfecto. Les decía que las personas mayores tienen coexistencia de múltiples enfermedades cardiovasculares sobre todo, pero también aparecen una serie de síndromes geriátricos o de condiciones que son multifactoriales y que van a modular en cierta medida el comportamiento clínico de la enfermedad, como la fragilidad, el deterioro cognitivo o las situaciones de dependencia funcional. En cuanto a polifarmacia, pues ya se ha aclarado un poco el tema del riesgo que implican los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o de ARA2, pero también es importante tener en cuenta que el uso de antipsicóticos, de quinolonas, de macrólidos, de manera concomitante en las personas mayores también aumentan el riesgo de efectos adversos a tratamientos específicos que se pueden emplear en la enfermedad. Por tanto, pues hay que disponer y organizar los recursos de los cuales tengamos accesibilidad en nuestros sitios de actuar, valorar adecuadamente las situaciones generales y globales de los adultos mayores, como las escalas de fragilidad o las condiciones integrales en las dimensiones afectivas o mentales de las personas mayores. No siempre, y eso hace parte de la otra perspectiva, no siempre un adulto mayor más COVID va a ser sinónimo de mortalidad. Y en las redes sociales tenemos muchos ejemplos de personas que quizá, a pesar de las múltiples condiciones que les he mencionado anteriormente, pues han logrado vencer y sobrevivir a la enfermedad, incluso en condiciones de ingreso bastante críticas y con estimaciones pronósticas muy inadecuadas. Y eso se presenta tanto en mayores de 80 como incluso mayores de 90 años. Esta es una imagen que para muchos puede ser un reto o una situación tranquilizadora, como es un adulto en casa que tiene una accesibilidad a redes sociales, a sistemas de comunicación que nos permita hacer una telemedicina o una asistencia en telesalud de una manera adecuada, o también un adulto mayor que esté accediendo libremente a información y a diferentes redes sociales y lleno de como lo decía, trastornos de ansiedad o de angustia. ¿Cómo estamos hoy en cifras? Recientemente, hace un par de minutos, el tuit del Ministerio de Salud habla de 9.456 casos, pero en el momento de la tarde que tomé esta imagen, pues aparecían prácticamente 8.960 y quería mostrarles la distribución por edad en estos momentos de COVID-19 en Colombia. Pero más que esta imagen de la izquierda, quería resaltarles la imagen de la derecha, donde vemos que de todas maneras la concentración de los casos de mortalidad, pues sí, la vamos presentando en los mayores de 60 años. Y ya cuando lleguemos a 10.000, 20.000 casos, pues vamos a tener esta situación que España refleja desde hace ya un par de semanas, y es que en la medida en que la edad por cada decenio se incrementa, pues la letalidad va siendo mayor hasta ese famoso 20% o 18% en mayores de 90 años. Uno de los objetivos de esta conferencia o de estos minutos de compartir con ustedes era resaltarles un poco de aquellas manifestaciones que son atípicas y que no necesariamente van a cursar desde el mismo momento de inicio de la enfermedad con síntomas a nivel respiratorio. Miren, por ejemplo, esta serie de casos de atención primaria en España, una publicación de unos médicos familiares donde hablan de casos que terminaron siendo positivos, pero que iniciaron con síntomas un poco infrecuentes o que no nos harían pensar de entrada en COVID. Una adulta mayor que empezó con un cuadro constitucional y de hecho se orientó hacia el estudio de una pérdida involuntaria de peso, y en el estudio de la radiografía de tórax aparecieron infiltrados pulmonares bilaterales, y en la primera PCR, que fue negativa, se descartó la enfermedad, pero ante el uso clínico muy acucioso, una segunda prueba confirmó el caso positivo. Hay otra persona, por ejemplo, que debutó con un síncope, consultó un servicio de urgencia, se consideró un síncope de origen neurocardiogénico, fue dada de alta y 4 días después ingresa por una astenia marcada y en la radiografía una neumonía bilateral.
El otro caso es una persona con una disnea que 12 días después de estar siempre manifestando este síntoma como único malestar, 12 días después hace un deterioro súbito y entra en falla respiratoria. Y la última, que es un poco más frecuente o por la cual hemos hecho tal vez un poco más de advertencia, y es la presencia de una febrícula, diarrea y tenesmo rectal de un día, pero posterior deterioro en el autocuidado o en la capacidad funcional. Todos ellos casos que de entrada no llamaron la atención, pero que terminaron siendo positivos. Y esta es una carta al editor también de otros autores franceses, donde ellos resaltan en una población de menos de 20 personas mayores, de todas maneras una incidencia frecuente de caídas, de estados confusionales agudos y de diarrea alrededor de la mitad de los casos, en las cuales las manifestaciones fueron las predominantes al inicio del cuadro. Y en marcadores paraclínicos, importante resaltar niveles un poco más altos de PCR comparado con personas jóvenes y disfunción multiorgánica, expresada en alteraciones a nivel renal y a nivel hepático. Y esta es otra cohorte china, donde se reportan una presencia de linfocitos un poco menor y unos cambios radiológicos un poco diferentes en población joven comparado con personas ancianas, en cuanto a que los ancianos tienen una tendencia mayor a hacer compromiso multilobar. Nos enfrentamos nosotros, y ha sido una preocupación de la Asociación Colombiana de Geriatría, y por eso hemos emitido más o menos 4 comunicados ya y unas reuniones con el Ministerio de Salud, porque hay una situación muy importante que tiene que ver con los centros de cuidado de larga estancia o los centros gerontológicos. Y es que en la medida en que se aparezca un caso en un hogar de ancianos, va a ser una tragedia porque va a haber una transmisibilidad muy alta y probablemente una mortalidad rápida. Estos son reportes en prensa, por ejemplo, de situaciones en Cataluña, donde se presentaban casos hasta de 20 o 30 ancianos por residencia. A nosotros las comunicaciones más cercanas que hemos tenido ha sido en Cundinamarca, donde ha habido centros gerontológicos que han tenido casi 5 o 6 casos en promedio de afectación, y eso es importante considerar porque se mira a los centros gerontológicos como una opción de transportar pacientes que no van a recibir atención completa en los servicios de urgencias, hospitalización, pero a veces no se dimensiona un poco el problema que podría representar para ellos esa remisión de esos pacientes. Vienen desafíos éticos con la pandemia, por supuesto, en la medida en que los casos aumenten y se colapsen un poco los sistemas de salud, pues vamos a tener que tener en cuenta estos desafíos para la asistencia sanitaria. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que la principal arma que vamos a tener para la disyuntiva ética que puede presentar es el armamentario de criterios clínicos, y el primero empieza con establecer adecuadamente los pronósticos de la enfermedad, pero también tratar de estimar un poco la capacidad de supervivencia y de recuperación de esos pacientes. Condiciones como la fragilidad y la capacidad vital preexistente nos pueden dar una pauta o una luz, las voluntades del paciente, aunque nosotros somos un país que tradicionalmente no promulga las voluntades anticipadas a pesar de que ya están reglamentadas. Y por último, que debería ser el último criterio y en una situación muy extrema de escasez de servicios de salud, que sería tomar la edad biológica como único criterio. Quería compartirles esta apartado del protocolo del Hospital San Ignacio, donde tengo algunos amigos de geriatría con el cual hemos compartido cierta información, y quería resaltarles la importancia de realizar valoración geriátrica integral en estos pacientes, desde un enfoque clínico, determinar los factores que son asociados a peor pronóstico, como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la obesidad, pero también la desnutrición y la sarcopenia, una dimensión funcional donde debemos tener claro la posibilidad de determinar estados de fragilidad o de dependencia funcional, una coexistencia de trastornos neurocognitivos mayores como las demencias en estadios sobre todo ya muy avanzados, y una dimensión social donde tenemos que tener claro las condiciones y las redes con las que cuenta esa persona mayor para eventualmente ser un caso que se pueda manejar en domicilio o, como les mencionaba anteriormente, en una residencia de ancianos. Aparecen algunas escalas en la medida en que tenemos pocos recursos de geriatras a nivel del país. No todas las instituciones de alta complejidad cuentan con el servicio de geriatría. Por lo menos la idea es darles herramientas a los clínicos como internistas, neumólogos, intensivistas, de poder estratificar un poco los pacientes con más o menos probabilidad de tener más complicaciones por esas condiciones geriátricas. Este es un pictograma de una de las escalas más famosas en geriatría que evalúa la condición de fragilidad a través de la determinación de condiciones un mes o 15 días antes en el adulto mayor, una vez consulta al servicio de urgencias. Y vean que no es un poco ajena a la estimación pronóstica de esta escala. Esta es una cohorte de China, no en el contexto de COVID, pero sí de pacientes ancianos que ameritaron cuidado crítico de más de 80 años de edad, donde se observa una asociación o una estimación pronóstica de mortalidad a 6 meses
en personas que tenían una dependencia en escala de fragilidad grado 6 o 7, es decir, una condición de requerimiento de ayuda en terceros para trasladarse de una silla, para pararse de su silla o de su cama, porque de otra manera no serían capaces. Y vean que ustedes, a pesar de que los intervalos de confianza son muy amplios, pues porque tamaños de muestra son relativamente pocos, sí hay una asociación en cuanto al pronóstico en estos pacientes. Y la mortalidad es prácticamente el doble de esas personas que tienen esos niveles de fragilidad. Por tanto, nosotros desde, por ejemplo, acá en Bucaramanga, en la Fuscal y en el Hospital Universitario de Santander, hemos apreciado al menos la capacidad de determinar 3 escenarios posibles de pacientes ancianos en los servicios de hospitalización de urgencias y antes de que se decida cuidado crítico. Y es establecer a través de escalas tan sencillas como la de fragilidad clínica, el Bartel, que es la que mide autonomía en actividades básicas, y el espacio de vida, que es la capacidad que tiene el anciano de desplazarse dentro de su domicilio o no sin ayuda, pues poder tener al menos este escenario que quizás sería el más crítico en cuanto a que sería el que menos posibilidad de tener recuperación satisfactoria, buena calidad de vida después de un egreso de UCI, o que posteriormente de una estancia larga en UCI va a terminar en una condición muy mala y realmente no nos va a dar un desenlace clínico satisfactorio. Entonces, por favor, tengan siempre en cuenta aquellos pacientes que en condición de base tienen una dependencia evaluada por un Bartel menor de 40 puntos, están en un confinamiento a cama o tienen algunas enfermedades en condición de terminalidad, como las demencias en estadios severos, las neoplasias en estadios avanzados o con criterios de terminalidad y algunas enfermedades no oncológicas también en el mismo escenario, porque estos pacientes quizá deberían ser orientados de entrada con un protocolo asistencial que involucre el apoyo de servicios como cuidado paliativo hacia un manejo netamente sintomático. Y siempre evaluando también si hay o no voluntades del paciente de en condición crítica ser trasladado a unidad de cuidado intensivo. Finalmente, pues quería simplemente aportar estas 3 recomendaciones que me parecen muy importantes como geriatra, además de internista que ejerzo. La primera es que debemos dinamizar la prestación de servicios de salud hacia las personas mayores, y eso es una tarea de todos desde los distintos escenarios que la medicina interna nos da la oportunidad de manejar: el cuidado ambulatorio, el cuidado domiciliario y el cuidado de urgencias y hospitalario. La telesalud, porque no hablamos solo de telemedicina, sino todas aquellas estrategias de virtualidad que nos permite promocionar y mantener el estado de salud de las personas, incluyendo la salud mental, el fortalecimiento de redes de apoyo o asistencia social para las personas mayores que están en una condición de mayor vulnerabilidad, la promoción del ejercicio y la nutrición como pilares de prevención en casa, porque mantener ese acondicionamiento físico y esa capacidad de autonomía en las personas mayores, pues los va a proteger en el momento en que puedan adquirir una infección. Es importantísimo articular el trabajo. Analizábamos hace poco en los escenarios de clínicas de alta complejidad u hospitales de alta complejidad la importancia de trabajar en equipo, de establecer protocolos de turnos que involucren diferentes especialidades como la medicina interna, las subespecialidades y la geriatría. Se hace muy importante que se incluyan los geriatras dentro de los equipos porque se requiere una valoración geriátrica en la asistencia hospitalaria, porque básicamente va a ser el eje en la toma de decisiones, sobre todo desde el punto de vista bioético. Otra cosa importante que la pandemia nos exige es el establecimiento de comités, perdón, de equipos de bioética asistencial, más allá del comité que puede dar un comité de investigación. Acá es importante tener una ética clínica y un servicio de respuesta rápida para los dilemas éticos. Y por último, recuerden la importancia de reforzar estrategias de vacunación por el grado potencial de coinfección entre influenza y neumococo. Les agradezco mucho la atención y estaré atento al final para cualquier comentario. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Miguel, por su presentación. A continuación, vamos a darle paso al doctor Luis, quien nos va a hablar desde el área de pediatría. Bienvenido, doctor Luis. Buenas noches. Buenas noches, lo estamos escuchando perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Muy bien. Bien, entonces me invitaron a que compartiera con ustedes algunos aspectos del COVID-19 en pediatría. Quiero empezar diciendo que esta pandemia nos permitió a todos el tener la posibilidad de seguirla en tiempo real, con una abrumadora cantidad de información
que nos llega y que en ocasiones es necesario filtrar o que es necesario saber seleccionar. Pero otra de las cosas interesantes de esta pandemia es que al llegar tan abrumadora cantidad de información, siempre nos damos cuenta que la gran mayoría de ellos está enfocada hacia la población adulta, con lo cual todo el sistema de preparación, todos los programas que tienen que ver con la preparación de la pandemia han insistido mucho en la preparación desde la perspectiva de adultos. Por eso, el objetivo de esta intervención es hablar un poco de las diferencias entre el COVID en pediatría y el COVID en la población de adultos. Vamos a empezar con cómo ha progresado los casos en el caso colombiano. En Colombia nosotros tuvimos el primer caso reportado el 6 de marzo y 10 días después, 11 días después, apareció el primer caso pediátrico. En el caso de China, el primer caso pediátrico ocurrió más o menos al 35 días posterior a los primeros casos reportados. Esto nos muestra la curva dada por el número de casos nuevos al día, en donde vemos una curva ascendente y es muy similar a la curva de adultos, solo que la curva de adultos es obviamente una escala 10 veces mayor que esta en cuanto al número de casos. A fecha de ayer teníamos 736 casos pediátricos y llamamos pediátricos a la población menor de 18 años. Otra de las cosas interesantes cuando revisa uno la carga del COVID en la población pediátrica es que en la medida en que ha avanzado la pandemia, en el caso colombiano, hemos pasado de tener hacia el 20 de marzo que 1.2% de los afectados eran niños, a tener en este momento 8.2% de los casos son niños. Y si comparamos con todo lo que ha ocurrido a nivel internacional, vemos que en el caso colombiano, que es este que estoy mostrando, que dice Estados Unidos, hay un error, el porcentaje de niños afectados es de 8.2%. En Estados Unidos, en el reporte que se hizo en abril 10, nos hablaba que la afectación pediátrica es de 1.7% y en el caso de España la afectación pediátrica es de 0.4% y la afectación en China es de 2.1%. Estas estadísticas ya nos están dando un mensaje inicial y es que en Colombia tenemos que prestarle atención a la población pediátrica porque está haciendo parte del 8% de los afectados por COVID. Otra de las diferencias que vamos a mirar es cómo se ha comportado la distribución por edad en población pediátrica en los escenarios de Estados Unidos, China y Colombia. Notamos, por ejemplo, que en Estados Unidos la población que más se afecta es la población adolescente. En China se afecta a la población preescolar y escolar, pero con una distribución muy similar en todas las edades. Y en el caso colombiano tenemos una mayor afectación hacia la preadolescencia, y teniendo una distribución muy parecida en las otras edades. Ahora miremos un poco la historia natural de la enfermedad. Clásicamente lo que hemos aprendido de lo que han dicho en la población adulta es que más o menos el 80-85% de los casos son leves y que más o menos el otro porcentaje serían casos graves. Miremos cómo se comportaría en el caso de la población pediátrica. Se estima que más o menos 50 o 30% de los casos van a ser asintomáticos, pero también se estima que hay un porcentaje de afectación de 26% que van a tener sintomatología inespecífica o leve, dada por infección del tracto respiratorio superior. Aproximadamente un 20% va a tener una afectación de neumonías sin hipoxemia. Y si miramos más o menos entre los asintomáticos, los leves y los que tienen sintomatología pulmonar sin hipoxemia, ahí está reflejado más o menos el 90, 93, 97% de los casos. Evolucionarían hacia una forma pulmonar con hipoxemia, más o menos un 2.7% de los casos, y hacia una afectación crítica al 0.3%. Esta estimación se hizo sobre la base de los estudios en donde ha mostrado cómo ha sido la progresión y la forma de presentación clínica en China, en Estados Unidos y en otros escenarios europeos.
¿Qué notamos nosotros en términos generales, ya excluyendo los asintomáticos? Que el 53% de los casos van a tener una forma de presentación leve. Esta forma de presentación leve va a cursar generalmente con infección del tracto respiratorio superior, pero más o menos en una cuarta o quinta parte de los casos van a tener manifestaciones gastrointestinales, y esa sería como la forma como consultarían estos niños. En el 40% de los casos vamos a tener una forma pulmonar sin hipoxemia. Es decir, son niños que van a tener algún grado de inflamación a nivel pulmonar, pero que no van a tener un deterioro del estado general y no van a tener desaturación ni ningún otro indicador de la oxigenación que marque deteriorado. Hacia una evolución grave, es decir, los que tienen una forma pulmonar con hipoxemia, evolucionaría el 5% de los casos, y hacia el estado crítico evolucionaría el 0,6% de los casos, en donde estarían como forma de presentación un SDRA, un síndrome de shock o de respuesta inflamatoria hiperinflamatoria, o puede haber falla renal o afectación cardíaca. Una de las cosas interesantes, bueno, cómo se comporta cada una de esas formas clínicas según la edad. Y lo que notamos es que entre los pacientes críticos hay que prestar mucha atención al menor de un año, porque son los más frecuentes en esta corte de China, dentro de los que hicieron afectación crítica. Y dentro de los que hicieron afectación grave serían los menores de 5 años. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta para la planeación de los servicios de salud y no tengamos solamente un paradigma de preparación eh, de adultos, sino que tengamos en cuenta que es necesario disponer de áreas de expansión para pediatría, de disponer de protocolos de atención para pediatría y de personal entrenado para la toma de muestras y para el seguimiento de estos pacientes. Otra de las cosas diferenciales con los adultos son los factores de riesgo. La verdad que en el caso nuestro tenemos poca información específicamente relacionada con los factores de riesgo del SARS-CoV-2. Se ha visto, por ejemplo, que sí, los menores de un año y muy particularmente los menores de 3 meses constituyen uno de los factores de riesgo. Eh, Sin embargo, los otros factores de riesgo son extrapolados de estudios que se han hecho, particularmente uno en el 2019, en donde se estudiaron los factores de riesgo en infecciones en niños por otro tipo de coronavirus, y en donde se encontraron que la inmunosupresión primaria o secundaria, la enfermedad cardíaca congénita o adquirida, la enfermedad pulmonar congénita o adquirida y la infección del tracto viral podrían jugar un papel importante en los desenlaces graves o hacia el deterioro de estos niños. Y uno de los aspectos interesantes aquí es que este factor de riesgo de coinfección viral del tracto respiratorio superior nos ayuda a tener claridad sobre la importancia de continuar con la vacunación contra influenza particularmente, pero con todo el esquema de vacunación, porque esto podría ser un factor de riesgo hacia enfermedad grave. Y dentro de los factores de riesgo de los adultos, muchos de ellos pueden aplicar a los niños, como es el caso de la obesidad, falla renal, asma, diabetes, enfermedades autoinmunes e hipotiroidismo. Entonces esto nos da un panorama diferente, y una de las cosas bien interesantes acá tiene que ver con que cuando uno está explorando atención inicial de urgencias o consulta ambulatoria, por eso las personas deben tener un entrenamiento también en la identificación y en la valoración de los pacientes pediátricos, porque la valoración de los factores de riesgo no van a ser precisamente los factores de riesgo ya conocidos por todos en los diferentes protocolos, sino que tenemos que tener claro cómo explorar estos factores de riesgo en la población pediátrica. Y finalmente, este es un flujograma que nos muestra la forma de atención de los pacientes con COVID. Podríamos ubicarnos perfectamente en un escenario de atención ambulatoria o en un escenario de atención inicial de urgencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento? Luego de indagar sobre la presencia de síntomas clínicos, indagar la presencia de la exposición, vamos a determinar si es un caso sospechoso y luego vamos a establecer la severidad de la presentación clínica y lo vamos a clasificar en síntomas leves, aquel que no tiene hipoxemia, que tiene una presentación con síntomas de infección del tracto respiratorio superior y en cuyo caso
se clasificaría como un 346 y se manejaría en la casa con las recomendaciones del caso. Los pacientes que están en condición grave, pero con una condición estable, esto hablamos básicamente de los pacientes que tienen neumonía con hipoxemia, entonces ameritaría hacer una valoración con hemograma, proteína C reactiva, radiografía de tórax, hemocultivo solo si hay sospecha o queremos hacer un diferencial con infecciones bacterianas y la necesidad de tomar la prueba de SARS-CoV-2 PCR. Estos pacientes ameritarían hospitalización. Aquí en este punto es necesario clarificar esto y es que los pacientes menores de 3 meses, pero que tengan factores de riesgo, aunque tengan sintomatología leve, deben ingresar y hacerse un seguimiento para determinar la posibilidad de progresión hacia una condición más grave. Y en la condición crítica o con grave deterioro, obviamente la valoración va a ser mucho mayor en cuanto a la analítica, siempre tomar la prueba de confirmación y el manejo va a ser en una unidad de cuidados intensivos. Con todo esto lo que quise fue entonces remarcar algunas de las diferencias en la forma de presentación clínica en la población pediátrica, comentarles y fundamentarles el hecho de que la presentación entre nosotros en Colombia es muy diferente a la presentación que tuvo en China o en España o en Italia, con una mayor afectación de la población pediátrica. Y que esto nos obliga a que tengamos personal entrenado en los equipos de atención ambulatoria y en los equipos de atención inicial de urgencia que nos permitan hacer una valoración adecuada, muy específica para la población pediátrica. Bien, muchas gracias y al final entonces esperamos las preguntas. Hola doctora, buenas noches. Muchísimas gracias al doctor Luis Miguel. Vamos a hablar ahora de embarazo con Carol Rueda. Ella es la experta en este tema. Buenas noches a todos. Quiero darle las gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Interna y en representación de la Asociación Santanderiana de Medicina Materno-Fetal como presidenta y como miembro de la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Perinatología. Es un placer para mí compartir con ustedes algunos aspectos importantes de la infección por coronavirus y embarazo. Voy a compartir la pantalla. Bueno, para dar inicio, con respecto a la sintomatología en la gestante es similar al resto de la población. Como hemos dicho, fiebre, tos, osteomialgias y expectoración son los síntomas más relevantes. Y en las gestantes es muy importante determinar si existe o no comorbilidad. Los factores de comorbilidad más importantes son la hipertensión crónica, la diabetes pregestacional, enfermedades cardiopulmonares como asma o insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, estados de inmunosupresión en pacientes trasplantadas, pacientes con infección por VIH con recuento de CD4 mayor de 350, pacientes que estén en tratamiento con prednisolona mayor de 20 miligramos al día durante 15 días. Estos aspectos son muy importantes para la paciente gestante. Con respecto a las complicaciones fetales, no hay evidencia como tal de que haya mayor riesgo de una pérdida gestacional temprana, ni tampoco de una evidencia de transmisión intrauterina. No se ha logrado demostrar que el COVID como tal genere alguna alteración estructural en el feto, pero sí se ha observado que puede aumentar la presencia del parto pretérmino. Esto también se ha asociado en otras neumonías de origen viral, en las cuales se ha observado parto pretérmino, restricción de crecimiento intrauterino y la pérdida del bienestar fetal. Ante la gestante es muy importante que se evalúen 3 aspectos que son la presencia o no de las comorbilidades que ya les he dicho, si existen síntomas respiratorios y qué tan graves son estos síntomas
y cuáles son los síntomas obstétricos que ella puede estar generando en ese momento. Estos tres aspectos nos permiten tomar una conducta y clasificar a la paciente y dependiendo de esto, iniciar una serie de estrategias para el manejo. En la gestante sintomática vamos a ir revisando diferentes escenarios y vamos a revisar la gestante sintomática. Es muy importante que la paciente acceda a nosotros no de una manera directa, sino que se estimule que la paciente pueda acceder de manera telefónica inicialmente, que podamos preguntar qué tipo de síntomas tiene y qué tan severos son. Posteriormente, cuando hagamos contacto con la paciente, hacer una historia clínica completa y una exploración física desde los aspectos convencionales que evaluamos en una paciente embarazada y además evaluar un aspecto muy importante que es la saturación de oxígeno. La paciente gestante vamos también a hacer una radiografía de tórax, unos laboratorios fundamentales para establecer su estado de severidad, un hemograma, unos electrolitos, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, realizar la prueba de PCR para confirmación de la infección. Y con respecto al feto, es importante documentar la fetocardia, documentar la vitalidad, realizar monitoreo fetal si el feto tiene más de 28 semanas y podemos hacer una eco obstétrica para evaluar el peso fetal, la condición del feto como tal de base en esta situación, evaluar el líquido amniótico, el cual puede alterarse en casos de inestabilidad en la paciente y se recomienda también evaluar el Doppler de la arteria umbilical, que nos va a informar cómo está el funcionamiento placentario. La paciente gestante es una paciente que requiere un manejo multidisciplinario, como lo han dicho mis colegas. Todos estos pacientes requieren de una unidad en las diferentes especialidades y en la gestante es muy importante la intervención del infectólogo, del médico intensivista, del ginecobstetra y del especialista en medicina materno-fetal. Nosotros hemos adoptado la escala de CURB 65 y esta escala pues la vamos a modificar porque obviamente el parámetro de edad mayor de 65 no nos aplicaría, pero esta escala nos permite determinar los criterios de hospitalización. Entonces, esta escala vamos a evaluar si hay fiebre mayor de 38 grados persistente a pesar de que estemos usando medios antipiréticos. Vamos a evaluar en la radiografía de tórax si existe neumonía. En las gestantes, como les he dicho, si hay comorbilidad, si existe alguna comorbilidad, es criterio de hospitalización. Y ya la escala de CURB, que es la que vamos a adoptar, si encontramos un solo criterio, es paciente que requiere hospitalización. En esta escala vamos a evaluar si hay confusión o algún estado confusional, si hay nitrógeno ureico mayor o igual a 20, si tiene frecuencia respiratoria mayor de 30 y si la presión sistólica es menor de 90 y la diastólica menor de 60. Y los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, vamos a adoptar la escala de ATS-IPTA, donde vamos a tener criterios mayores y menores que ustedes muy bien conocen, si hay presencia de un criterio mayor o presencia de 3 criterios menores, sería una paciente candidata para ingreso a cuidado intensivo. Con respecto a la clasificación de severidad, allí es muy importante la escala de Cook 65, como les había dicho, y vamos a tener 3 tipos de severidad. La paciente que está en un estado leve, que es la mayoría, un 86%, es una paciente que va a presentar tos laringia principalmente, rinorrea, fiebre, dolor muscular, y esta paciente debe ir para manejo ambulatorio, puede estar en manejo ambulatorio si su condición obstétrica además es estable. La paciente que está en una clasificación moderada, que va a corresponder alrededor de un 9.3%, 9-10%, es la paciente que tiene una neumonía leve, que está confirmada por rayos X y que no tiene signos de gravedad. Esta paciente va a manejar una saturación de oxígeno mayor de 90% y por escala de CURB 65 va a estar menor o igual a 1. Esta paciente debemos hospitalizarla en aislamiento y
Por último, tenemos la paciente en estado severo, que está alrededor del 4%. Es una paciente que tiene neumonía grave, que va a tener falla orgánica en uno o más órganos, una saturación de oxígeno menor del 90%, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30. Es una paciente que va a requerir vasopresores. Es una paciente que puede estar en un distrés respiratorio, una sepsis o un shock séptico. Entonces, teniendo toda esta gran cantidad de escenarios que se nos pueden presentar con la gestante, la paciente cuando llega al servicio de urgencias o cuando accede a un centro médico, va a acceder por dos causas. Va a acceder porque tiene una causa obstétrica asociada a sintomatología respiratoria o porque está sintomática respiratoria. Si la paciente tiene una causa obstétrica, puede ser parto, una amenaza de parto pretérmino, una diabetes gestacional no controlada, y ella puede estarnos presentando tos, disnea, cefalea, rinorrea, mialgia, síntomas asociados a la infección por COVID. En esta paciente debemos proceder a investigar. Pero si la paciente está por una causa obstétrica y presenta fiebre aislada que no tiene síntomas respiratorios, lo primero no es considerar realizar pruebas para COVID. Debemos descartar lo más frecuente, que es la infección de vías urinarias, una coriomionitis, y en tercer causalidad debemos buscar una infección o relacionarlo con una posible infección por COVID. En la paciente que ingresa, directamente refiriéndonos fiebre mayor de 38 grados y que la paciente no cede bajo la ingesta de antipiréticos y que tiene síntomas respiratorios persistentes, esta paciente se debe investigar directamente la infección por COVID. ¿Cómo vamos a investigar? Debemos hacer muestras respiratorias en frotis nasofaríngeo para PCR, unos rayos X de tórax. Debemos usar la protección fetal. Cuando se requiera realizar tomografía, se debe proceder a realizar con protección abdominal. Se debe realizar un electrocardiograma y laboratorios que ya hemos referido, laboratorios de hematología. Si la paciente no evoluciona adecuadamente y se observa una evolución tórpida, se debe considerar realizar procalcitonina, que nos puede indicar que puede haber sobreinfección. Estos pacientes siempre tienen que estar en un sitio de aislamiento para todo el proceso del diagnóstico. Aquí en esta diapositiva he colocado PCR a todos los ingresos de gestantes a sala de partos. Esa es una situación que se está promoviendo tanto en Europa como en Estados Unidos, y esto por todas las implicaciones que tiene la infección por COVID en el embarazo, en el parto, todo el personal de salud que la va a estar rodeando, todas las múltiples consultas que tiene una gestante y todas las implicaciones para el recién nacido. Hace un mes se hizo un estudio en Nueva York y ellos observaron, la motivación para el estudio fue porque hubo dos gestantes que tuvieron su parto y en el puerperio, a los 3 días del puerperio, presentaron síntomas, les hicieron la prueba y se confirmó, pero durante el parto estaban asintomáticas. Esto empezó a generar mucha inquietud porque cuántas pacientes a las cuales se les había atendido el parto, se les había realizado su cesárea, podían estar infectadas, podían haber infectado al personal de salud y podían estar infectando al recién nacido. Debido a eso se hizo un estudio donde se corrió en 215 gestantes que ingresaron a sala de partos a tener su bebé y observaron que el 84.6% estaban negativas, pero un 15.4% eran positivas. De estas pacientes, el 1.9% estaban sintomáticas y un 13.5% estaban asintomáticas. Entonces, esto ha motivado que muchas unidades empiecen a realizar la prueba de PCR para toda paciente que vaya a un procedimiento como parto o cesárea. En Londres, en el hospital de Portland, también realizaron el mismo estudio y los resultados fueron muy similares. Con respecto a la gestante, vamos a empezar a ver escenario por escenario de gestantes. La gestante que está estable clínicamente, se le recomienda hacer un manejo ambulatorio, se va a
hacer manejo sintomático con acetaminofén, 1 gramo cada 6 a 8 horas. Se recomienda una hidratación adecuada. La paciente va a estar en aislamiento domiciliario y dentro de su casa en aislamiento de familiares también. Y debe tener todas las medidas de higiene que tanto hemos promulgado, como el lavado de manos y todo lo demás. Se recomienda, se le explica, perdón, a la paciente cuándo debe hacer reconsulta. Si presenta disnea o fiebre resistente al manejo con antipiréticos, si hay un deterioro, y se debe hacer un seguimiento telefónico o domiciliario a las 24 o 48 horas. Todo lo que viene del control prenatal, que son las ecografías que están programadas, las consultas, se van a postergar por lo menos 4 semanas después del inicio de los síntomas o 2 semanas después de que la PCR esté documentada como negativa. La gestante que está con enfermedad moderada, entonces va a ser la gestante que tiene una neumonía leve o gestantes que tienen alguna condición de comorbilidad. Esta paciente debe ser manejada hospitalariamente y en ella debe haber una monitorización continua de la presión arterial, de la saturación de oxígeno, y en los fetos que tengan más de 28 semanas se debe monitorizar el feto. Diariamente se debe hacer una evaluación del líquido amniótico y de la arteria umbilical. Es una paciente que, como les he dicho, requiere un manejo multidisciplinario, y en el caso en que la gestante tenga una neumonía leve, que tenga un infiltrado unilateral con afectación de un solo segmento pulmonar, que tenga una PCR menor de 5, unos linfocitos mayores a 1000, un dímero D menor de 1000, una LDH normal, sea considerado hacer solamente tratamiento sintomático, es decir, una neumonía muy leve. Pero en el resto de gestantes que no cumplan este criterio, debe realizarse tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es un arsenal de una gran cantidad de cosas que, aunque estos medicamentos no se ha demostrado que tengan afectación fetal, siempre se debe llenar un consentimiento informado para la gestante. Se recomienda el uso del lopinavir ritonavir, la hidroxicloroquina y la acitromicina. Y en la paciente en quien se sospeche que hay sobreinfección por presencia de infiltrados alveolares o la presencia de procalcitonina elevada, se debe adicionar ceftriaxona 1 a 2 gramos endovenoso cada 24 horas. Estas pacientes siempre deben tener tromboprofilaxis. El embarazo como tal es un estado procoagulante, y el COVID, la situación de COVID como tal, de infección por coronavirus, también es un estado procoagulante. La paciente que ingresa por una causa obstétrica, esta paciente debe estar en aislamiento, es decir, la paciente que tiene síntomas respiratorios persistentes y que va por un trabajo de parto o que va por un aborto o una amenaza de parto pretérmino, a ella se le debe realizar la prueba confirmatoria, debe tener ella su mascarilla, y los médicos que le ofrezcan la atención deben tener elementos de protección todo el tiempo. Si el procedimiento para el que va la paciente requiere una priorización, no debemos postergarlo a esperar que salga la prueba, que llegue el resultado de la PCR, no. Si la paciente requiere una cesárea de manera prioritaria porque tiene una preeclampsia severa, esta paciente le debe realizar la cesárea, o si requiere un legrado se le debe realizar, y nosotros debemos asumir que la paciente está infectada. En caso de que esté confirmado, debe haber aislamiento y preferiblemente en una habitación con presión negativa. Siempre debe haber vigilancia del estado obstétrico, o sea, no debemos concentrarnos solamente en la parte pulmonar, sino tener presente por qué la paciente ingresó como causa obstétrica. Con respecto a la maduración pulmonar, las dosis de corticoides que usamos son muy bajas. La betametasona son 12 miligramos intramuscular al día por 2 días. No se ha documentado que produzca efectos perjudiciales para la madre, pero en paciente que está en un estado crítico grave, esa decisión de colocar el corticoide debe ser de manera multidisciplinaria. Dosis altas es
una situación que ha sido muy controvertida, ya que se ha visto que no es bueno y que puede deteriorar el estado de la paciente, y aunque desde hace unos años se ha promulgado que la maduración pulmonar no solamente se le haga a fetos menores de 34 semanas, sino que se promueva incluso hasta 36 semanas, en este caso, la infección por COVID no se debe realizar, solamente se realizará maduración pulmonar para menores de 34 semanas. La finalización de la gestación en paciente que esté clínicamente estable como tal, no hay una indicación de realizar ni cesárea ni adelantar el parto. Se prefiere que cuando la PCR está negativa, pues idealmente se dé la condición del parto. Si ya es un inicio espontáneo del parto o hay una causa obstétrica, por ejemplo, una ruptura de membranas o una gestación prolongada, entonces se procederá a la terminación del embarazo. La vía del parto, sea parto vaginal o cesárea, se definirá por la condición obstétrica como tal y el estado fetal. Debe haber asignado una sala de partos para la atención de estas pacientes e idealmente que la sala tenga presión negativa. La paciente debe ingresar con mascarilla quirúrgica y quienes asistan al parto deben tener todos los elementos de protección completo, ya que en el momento del expulsivo se considera que es un momento de alta liberación de aerosoles, entonces debemos tener protección ocular, mascarilla N95 y nuestro traje completo y desechable. ¿Cuándo debe haber indicación de parto en una paciente que esté con una infección severa? Entonces, indicaciones maternas, la paciente que tiene una infección intrauterina, cuando la paciente presenta coagulación intravascular diseminada, falla renal o falla hepática, cuando hay un compromiso de la función cardiopulmonar por el mismo tamaño uterino que no permite una ventilación adecuada o el desembarazar puede mejorar el estado ventilatorio, si hay un síndrome compartimental o un paro cardiorrespiratorio. Y indicaciones fetales sería la muerte fetal o una edad gestacional que esté asociada con una baja morbimortalidad, como son las 34 semanas o más. El parto vaginal, vamos a hacer una monitorización cardíaca continua del feto. Si evidenciamos que la monitorización fetal es anormal, se debe terminar el embarazo. Todo el tiempo debe haber control de la temperatura. Se recomienda minimizar los tactos vaginales y la amniotomía y asignar un personal para que esté constante y no haya rotación del personal en ese momento. La analgesia obstétrica como tal no está contraindicada y unos aspectos como tal muy puntuales es el pinzamiento temprano del cordón que se recomienda 30 segundos para los fetos que tienen más de 34 semanas y de 30 a 60 segundos en los que tienen menos de 32 semanas. Con respecto al contacto piel a piel hay mucha discusión, pero realmente se le comenta a la paciente y ella debe firmar y autorizar si quiere, según los riesgos que existen de contagio, tener ese contacto piel a piel. Con respecto a la cesárea, la indicación va a ser por indicación obstétrica como tal y indicación materna cuando el estado de la paciente sea tan grave o tan crítico que el continuar el embarazo empeore el estado materno. Cuando hay una condición cervical desfavorable y que se requiera desembarazar, y en estos casos nunca debe haber acompañantes, la placenta se debe considerar como contaminada todo el tiempo. La gestante con infección grave debe estar en la unidad de cuidados intensivos. Esta paciente es una paciente que va a tener deterioro progresivo y siempre cuando se determine terminar el embarazo debe ser de manera multidisciplinaria, incluyendo al neonatólogo. Los medicamentos, los que ya hemos hablado, y vamos a tener en consideración el remdesivir, aunque todavía no hay estudios de asociación con alteración fetal. La metilprednisolona es muy cuestionada y tromboprofilaxis siempre en pacientes con enfermedad grave. La tromboprofilaxis para la gestantes que tienen menos de 4 factores de riesgo trombótico, vamos a darle heparina bajo peso molecular profiláctica 10 días después de que sale la paciente de la hospitalización. Si tienen más de 4 factores, vamos a darle
durante toda la gestación y 6 semanas posparto, y en puerperio siempre 6 semanas posparto. Este es el estudio más grande que existe sobre gestantes y embarazo. Acaba de ser publicado hace más o menos 3, 4 días. Son 116 casos de gestantes. Esta población en su mayoría está entre 28 y 37 semanas. Y las características principales, los síntomas son muy similares a lo que hemos observado. La comorbilidad que predominó fue la diabetes mellitus, diabetes gestacional, los trastornos hipertensivos como tal y la preeclampsia. Predominó la enfermedad no severa en un 90% aproximadamente y severa en un 6 o un 10%. Y la terapia que más se usó, me llamó la atención, terapia antibiótica en casi un 80 o un 90%, terapia antiviral en un 50 o un 70%, y hubo uso de corticoides en un 30 o un 40%. Las pacientes que estuvieron en la UCI entre un 6 a un 9%, y el requerimiento de ventilación invasiva sí fue muy poco, entre un 1 y un 3%. No hubo ningún caso de mortalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Carol Rueda. Ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Jaime Gómez le pregunta específicamente al doctor Miguel, ¿cuál considera el mejor tratamiento para adultos? Remdesivir, tocilizumab, hidroxicloroquina. Pues actualmente no hay ninguna terapia aprobada o con el suficiente respaldo en la evidencia para poder dar una recomendación de que esté con un grado de recomendación más fuerte para ser utilizada en pacientes con COVID severo. Lo único que tenemos es unas recomendaciones basadas en las series de casos y en los estudios de poca calidad metodológica para avalar bajo un consentimiento informado el uso de medicamentos como antimaláricos, lopinavir, ritonavir, según el consenso colombiano de la ASIN, y en algunos casos, si tuviéramos la oportunidad de determinar marcadores de respuesta inflamatoria, eventualmente moléculas como los inhibidores de interleuquina 6. Para las personas mayores, si bien es cierto que tenemos poca evidencia que soporte las indicaciones, la idea es tratar de minimizar interacciones y tener un balance de riesgo-beneficio un poco mejor en cuanto a que la selección de los pacientes sea muy adecuada para que no generemos más daño cuando el beneficio pues aún es muy discutido. Recuerden que hace poco salió una publicación de uno de los autores, el doctor Guyat, de la Sociedad Canadiense, donde ellos no dan ninguna recomendación de emplear medicamentos específicos, salvo el uso de esteroides en pacientes con SDRA. Entonces, hay aún una brecha en el conocimiento en cuanto a que podamos hacer una recomendación fuerte para alguna de esas moléculas. En ancianos la situación es similar y lo que más insistimos es en la evaluación y la selección muy, muy estricta de los pacientes y ojalá en el marco siempre de una investigación clínica. Javier Ramírez dice, partiendo de que tenemos patrones variables orientados hacia la respuesta inflamatoria y otros a compromiso microvascular, ¿podría usarse el monitor de fracción exhalada de óxido nítrico para determinar el uso de corticoides? La fracción excretada de óxido nítrico es algo que probablemente el doctor Sosa, no sé si lo ha familiarizado más en pediatría, por lo que se describe más en condiciones de inflamación crónica de la vía aérea, mediada por eosinófilos, mastocitos, pacientes con asma. Realmente en este contexto de COVID-19, donde no hay validaciones de una herramienta diagnóstica que ni siquiera aparece como tal en las guías clínicas, no creo que tenga la suficiente experiencia el mundo
para poder asumir una recomendación de esas. Si bien, como lo decía ahorita, los esteroides son los que más podrían llegar a tener un poquito de beneficio en ese DRA, realmente la indicación y la medición de marcadores inflamatorios recomienda más la determinación de niveles de ferritina, de la elevación marcada de dímero D y de la misma PAFI, en cuanto a que la hipoxemia severa en pacientes con SDRA son los que eventualmente nos obligarían a indicar ese tipo de terapia, ¿no? No tanto mediada por un examen que no hay mucha experticia, yo creo, en cuidado crítico. ¿El doctor Luis tiene alguna respuesta a esta pregunta? ¿Alguna intervención? No, en el momento no. Se están desarrollando ámbitos que permiten evaluar y clasificar a los pacientes según el perfil inflamatorio, y esto podría orientarnos hacia cuál es el perfil inflamatorio que está ocurriendo en las diferentes etapas de las infecciones de SARS-CoV-2, pero por el momento son solo los estudios que están en desarrollo. Conozco uno que se está haciendo en China y otro que se está haciendo en Chile, pero no tenemos ningún dato todavía al respecto. Jaime Gómez pregunta, indicaciones de anticoagulación en niños, adultos mayores y embarazadas con COVID-19. Iniciamos con la doctora Carol. Sí, la tromboprofilaxis está indicada como les había referido, el embarazo es un estado procoagulante y la infección por coronavirus también es un estado procoagulante. Se ha definido que las pacientes que ingresan a una hospitalización, dependiendo de la cantidad de factores de riesgo, se va a definir la cantidad de días que va a recibir el tratamiento. Si tiene menos de 4 factores, va a recibir 10 días de tratamiento con profilaxis. Si está con más de 4 factores, va a recibir el resto del embarazo y 6 semanas de puerperio, y si está en el puerperio, las 6 semanas del puerperio. Y durante la hospitalización, todo el tiempo de hospitalización, se recomienda que esté con profilaxis antitrombótica. En el caso pediátrico se recomienda la tromboprofilaxis solamente en pacientes con factores de riesgo previos al SARS-CoV-2. En el que se debe hacer seguimiento en los pacientes graves para la detección de los trastornos de la coagulación, y solamente cuando se detecten los trastornos se haría la anticoagulación. Pues yo solo agregaría que siempre es importante considerar que el dímero D se ha recomendado ampliamente como marcador inflamatorio y pronóstico. Si bien los adultos mayores tienen niveles más elevados de dímero D, las fórmulas de corrección que nosotros empleamos nunca están por encima de 4 o 6 veces el límite superior, es decir, que dímeros D muy altos, de 3000 o más, en pacientes con alto riesgo trombótico, pues deberían ser considerados indicaciones, al igual que el adulto, para eventualmente indicar anticoagulación empírica. O lo ideal, pues siempre es tener la indicación establecida, es decir, que realmente se documenten fenómenos tromboembólicos. En cuanto a profilaxis, bueno, y la dosis es estándar, simplemente la recomendación es vigilar muy bien la función renal, porque recordemos que las heparinas de bajo peso molecular en el adulto mayor pues requieren un ajuste por depuración cuando esta se estima que esté por debajo de 30. Y ya el otro tema de profilaxis extendida, sí se recomienda, de hecho, en la mayoría de cortes de Francia y España, los pacientes una vez egresan del hospital deben ser beneficiados de por lo menos 30 días o mínimo 14 días de profilaxis extendida al alta. Claudia pregunta, ¿se puede o no manejar ibuprofeno en pacientes pediátricos? En caso de fiebre, ¿qué recomienda? ¿Si acetaminofén? En la situación que cuando tenemos al frente un paciente con síntomas febriles, nosotros no estamos completamente seguros de que sea un SARS-CoV-2 y pueden ser algunas otras infecciones virales. En algunos casos, por ejemplo, en el caso del dengue, que es una situación endémica en el nororiente, es uno de los diagnósticos diferenciales. Entonces, nosotros en este contexto recomendamos el uso del acetaminofén y evitamos el uso del ibuprofeno, salvo en que estemos obligados a utilizarlo porque no haya control de la fiebre y necesitemos el uso coadyuvante, pero es lo posible evitarlo.
¿El doctor Miguel o la doctora Carol tienen alguna intervención respecto a esta pregunta? En el embarazo no está indicado el uso de años por todas las contraindicaciones que esto generaría para el feto. Y realmente la indicación es el uso de antipiréticos como la acetaminofén. Oscar Parra pregunta, ¿cuál sería el momento ideal para iniciar cloroquina en adultos mayores que tuvieran un perfil adecuado para recibir esta terapia? Por ahora la indicación por la calidad un poco cuestionable metodológica es dejarlo en pacientes con enfermedad severa, es decir, que por lo menos tengan opacidades radiológicas y alteración de la oxigenación, o el paciente críticamente enfermo. Si bien conocemos de las distintas etapas de evolución de la enfermedad y uno se cuestiona si es mejor a veces empezar terapias más temprano, realmente por ahora la indicación es emplearlas en estadios severos o críticos de la enfermedad. Y como lo decía la persona que pregunta, pues siempre estableciendo muy bien el balance de contraindicaciones y de precauciones, sobre todo con el tema de las complicaciones cardiovasculares. Antonio Bolívar saluda y específicamente le pregunta al doctor Luis, ¿cuál cree usted que se deba el incremento de casos pediátricos en Colombia en comparación con otros países? Bien, yo creo que existen varios factores. Lo uno es que la pirámide poblacional nuestra es una pirámide que aún sigue siendo ancha en las bases y con un vértice muy angostado. Esto nos da que hay mucha cantidad de personas entre 20 y 40 años, que es la población sexualmente activa y la que eventualmente nos llevaría a que sean los padres de los niños. Por otro lado, también tenemos otra situación, y es que en nuestro país la gran mayoría de los ejecutivos, de los viajeros que ingresaron, también son personas jóvenes. La otra situación es que en la gran mayoría de los hogares colombianos existen niños y existen personas de la tercera edad. Entonces, ante esta situación hay un mayor riesgo de contagio. Eso es lo que me ha hecho a mí siempre estar insistiendo en la necesidad de evaluar el comportamiento de la epidemia desde el punto de vista pediátrico y no seguir teniendo un paradigma de adultos, sino ver cómo ha ido aumentando desde el 1% del 15 de marzo hasta un 8% en el día de hoy, y creo que va a subir aún más. Entonces nos toca estar muy atentos porque nos toca seguir preparando los servicios para la atención pediátrica. Fabio Pérez pregunta, ¿en adulto frágil dependiente con sospecha se puede permitir cuidador familiar? Yo creo que hay que balancear muy bien el riesgo, la transmisibilidad y elegir muy bien el cuidador en caso de que sea estrictamente necesario. Nosotros hemos tenido algunos pacientes sospechosos que son muy proclives a la caída intrahospitalaria o a efectos adversos por estar solos en una habitación, y se recomienda en esos pacientes sí estar acompañados 24 horas, suministrándole en lo posible los elementos de protección al cuidador o al acompañante para minimizar su riesgo de contagio y ojalá manteniendo al menos una distancia cercana no inferior al 1,5 metros o a los 2 metros. Ya el paciente dependiente, porque fragilidad no es igual a dependencia, la dependencia ya es un paciente que tiene un requerimiento de terceros para todo. El paciente frágil aún puede movilizarse, si es lo que va a tener más riesgo de deterioro, pero el paciente dependiente, si ya hay condiciones de alteración de la conciencia muy severo, no hace movimientos espontáneos en cama, y lo único que amerita es cambios de posición cada 2-4 horas que se puede suministrar por los auxiliares de enfermería, yo creo que sí no ameritaría exponer a una tercera persona a su contagiosidad, ¿no? Esta es una pregunta para los tres. En este momento de pandemia, donde no hemos alcanzado el pico epidemiológico indicado vacunas contra la gripe o neumococo.
revisión pediátrica eh, Doctor Luis, qué pena, se le escucha un poco lejos. ahora Sí, un poco mejor ya. les comentaba que en el caso de es importante la aglomeración en las salas de espera y que no permitan que las personas se encuentren en mucha cantidad a nivel de los centros de salud. Pero sí es importante la vacunación. Yo les presentaba cómo la infección viral respiratoria es uno de los factores de riesgo para que un niño pueda progresar hacia una infección grave. Entonces, desde este punto de vista, nosotros sí recomendamos el mantener la vacunación, no solamente para todas las enfermedades inmunoprevenibles, sino hacer particular énfasis en el de influenza y neumococo. De acuerdo, y el paciente mayor también se presenta la misma dinámica y esa pareja de infecciones, influenza y COVID-19 no es muy buena desde el punto de vista fisiopatológico y por tanto se debe dinamizar la vacunación poblacional contra influenza y ojalá utilizando estrategias de vacunación domiciliaria, los centros sanitarios gerontológicos, los hogares geriátricos también deben recibir apoyo para que sus residentes sean también vacunados a lo largo de estos meses. En las gestantes, de manera convencional, se estimula la vacunación contra influenza en la semana 16 y aunque hemos observado que debido a los cambios que se han tenido que hacer para evitar el acceso de consultas no prioritarias y evitar que se infecte la gestante en el traslado desde su casa hasta la IPS, esta actividad sí se ha mantenido y se ha promulgado. Vamos a leer la última pregunta y damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Jaime Gómez pregunta, ¿cuándo iniciar antibióticos en COVID de pacientes? Infantes, adultos y embarazadas. En las pacientes gestantes, esa no sería la primera elección. La primera elección sería todas las otras estrategias de las que hemos conversado, pero ante la evidencia de infiltrados alveolares, deterioro en la gestante y aumento de procalcitonina, nos puede sugerir que hay infección bacteriana y en esos casos la ceftriaxona sería el antibiótico de elección para la gestante. Sin embargo, en los casos, en el reporte de casos, de los 116 casos, que es el más grande publicado, llama la atención que el 90% de las gestantes recibieron antibiótico-terapia. En el caso pediátrico, entonces tenemos algunos escenarios. En la atención inicial de urgencias, cuando el paciente, el síntoma predominante es infección, enfermedad febril aguda, y adicionalmente a eso tiene alguno de los criterios de gravedad, como por ejemplo ser menor de 3 años, estar somnoliento, no tolerar la vía oral, vomitar todo lo que se le da. En alguno de estos casos hay que contemplar la posibilidad de infección bacteriana grave y es necesario hacer un hemocultivos e iniciar tratamiento antibiótico. La otra situación sería cuando dentro del diagnóstico diferencial está el de neumonía bacteriana, que sabemos que en los niños menores de 5 años es mucho más frecuente, y hay algunos hallazgos que nos pudieran orientar. Y si dentro del diagnóstico diferencial está esa posibilidad, es importante iniciar entonces
algún betalactámico tipo penicilina o ampicilina que nos permitiría cubrir los gérmenes más importantes y frecuentes a esa edad. Entonces serían esos dos los escenarios en el cual el uso de antibióticos podría ser de utilidad, pero no se recomienda el uso rutinario de antibióticos en los pacientes que consulten con sospecha de COVID. Si el paciente críticamente enfermo, el paciente con criterios de hospitalización, eventualmente va a ser un poco difícil poder diferenciar la etiología de la neumonía, si es únicamente viral o hay una coinfección bacteriana. Probablemente al principio los pacientes febriles y con deterioro de la oxigenación y opacidades alveolares pues van a recibir tratamiento empírico, tanto para gérmenes comunes como el neumococo, los atípicos, además de si se determinó tratamiento específico para SARS-CoV-2. La idea es que por lo menos esté al tanto de que está el paciente críticamente enfermo. Se pueden utilizar estrategias para determinar o predecir sepsis como los scores de News o de SOFA, y de acuerdo a eso pues iniciar el cubrimiento temprano empírico y ojalá en el concurso de los resultados de estrategias diagnósticas como los hemocultivos, si se disponen antígenos urinarios o algunos otros marcadores para bacterias, pues definir la suspensión si se tiene la seguridad de que solo hay el compromiso viral. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron la noche de hoy. Recuerden que esta conferencia será proyectada a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias al doctor Miguel Cadena, al doctor Luis Sosa y a la doctora Carol Rueda. Que tengan una feliz noche y nos vemos mañana en una próxima conferencia. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche.